Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Pompilio y esto es Intro a la Eco. Con este video vamos a comenzar una nueva serie que va a comprender trabajos prácticos de distinto tipo. El primer video, que es el de hoy, va a ser frontera de posibilidades de producción, que es un tema que ya vimos teóricamente en el video que les voy a dejar por acá arriba. Así que vayan a verlo después de terminar de ver este video para refrescar un poco los conceptos. En el primer ejercicio se nos da una tablita con distintas combinaciones posibles de bienes con la que podemos trazar una frontera de posibilidades de producción. Tenemos en la primera columna las dotaciones de bien X y en la segunda columna las dotaciones de bien Y. Nosotros vemos que en un punto como A producimos 0 unidades del bien X y 1000 unidades del bien Y. En el punto como B vemos que producimos 200 unidades del bien X y 950 unidades del bien Y. Con estos datos nosotros lo que tenemos que hacer es trazar una frontera de posibilidades de producción y analizar si estos puntos son óptimos, ineficientes, inalcanzables, etc. Vemos que un punto como G es ineficiente. ¿Por qué? Bueno, porque como vimos en el video teórico de frontera de posibilidades de producción, nosotros tenemos que tratar de producir sobre la frontera de posibilidades de producción, o sea, sobre la línea negra. Y este punto, el punto G, se encuentra por debajo, se encuentra dentro de la frontera de posibilidades de producción. Nosotros podríamos aumentar la producción de ambos bienes o de uno y mantener la producción de el otro bien y así colocarnos sobre la frontera de posibilidades de producción. Pensémoslo así. Nosotros en un punto como G, manteniendo la producción de Y en 600, pero aumentando la producción de X también a 600, estaríamos sobre la frontera de posibilidades de producción en un punto como D. Es decir, aumentamos la producción de un bien manteniendo constante la otra, o sea, estaríamos mejor. Y también podríamos pensarlo de ir a un punto como C, mantener la producción del bien X y aumentar la producción del bien Y. Por eso se dice que G es ineficiente, porque no está usando todas las posibilidades de producción que tiene. Podríamos producir más. La contracara de esto es un punto como el H, que se encuentra por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, es un punto inalcanzable, es un punto en el que no podemos producir. ¿Por qué? Bien, porque nuestra capacidad productiva no nos permite alcanzarlo. Nosotros podemos producir como máximo por sobre la línea de las fronteras de producción, en un punto como E, en un punto como D, en un punto como F, como C, cualquiera de esos, pero siempre sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción. Otra de las cosas que nos pide este ejercicio, en el inciso C, es que calculemos el costo de oportunidad de producir las sucesivas unidades del bien X. Es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad más de X? Es decir, ¿cuántas unidades del bien Y estamos resignando, estamos dejando de producir, por producir una unidad más de X? Esto se hace de una forma muy sencilla a partir de restas y divisiones. No hay mucho más que eso. Pensemos en el segmento de C a D. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que para comenzar a hacer estos ejercicios, nosotros lo primero que tenemos que hacer es restar la dotación 2 por la dotación 1. Volvamos a la tabla anterior. ¿A qué me refiero con la dotación 2 y la dotación 1? Pensemos que nosotros estamos en el segmento C y D. Veamos en esta tabla que en el bien Y, en el bien Y, en la situación C producimos 800 unidades y en la situación D producimos 600 unidades. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es a la situación 2, que sería básicamente la situación D, restarle la situación 1, que sería la situación C. Es decir, tenemos que hacer la cuenta de 600 menos 800. Y a eso lo tenemos que dividir por la misma lógica que usamos recién de situación 2 menos situación 1 del bien X. Vemos acá lo que le decía recién, de C a D tenemos que restar la situación 2 menos la situación 1, o sea, 600 menos 800, eso
en el bien Y y la situación 2 menos la situación 1 del bien X, o sea, 600 menos 400. Entonces, el resultado que nos da en esta cuenta, en este caso es menos 1, es el costo de oportunidad de aumentar la producción del bien X. Es decir, cuánto estoy resignando de Y en términos de relación frente al aumento de la producción del bien X. Seguimos con los ejercicios. Este es el ejercicio número 3, que es un poco más teórico para entender cómo se mueve la frontera, si se contrae, si se expande y por qué. Veamos que este inciso lo que nos está diciendo es que hay un progreso tecnológico que nos permite aumentar la producción de televisores, pero que no afecta a la producción de café. Entonces, nosotros sabiendo eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si me está diciendo que la producción de café no mejora, no hay una mejora tecnológica que me permita mejorar la producción de café, entonces la frontera de posibilidades de producción en el eje donde se encuentra el café no se mueve, va a salir exactamente del mismo punto. Pero en el eje, que en este caso es el eje Y, donde están los televisores, que se produce un cambio tecnológico que permite aumentar la producción, sí se va a mover. Nosotros ahí tenemos que razonar si se va a contraer o si se va a expandir. En este caso, como nos está diciendo que hay un progreso tecnológico que permite incrementar la producción de dicho bien, la frontera de posibilidades de producción en este eje Y va a empezar desde más arriba. Entonces nosotros sabemos, con este razonamiento, que la frontera se va a expandir, no contraer, sino expandir, manteniendo fijo el punto de partida del eje X. Eso es lo que vemos en el gráfico. Fíjense que hay un desplazamiento, pero manteniendo fijo el punto de partida del café. Es un desplazamiento de este tipo, no un desplazamiento paralelo. ¿Se entiende? Si no, es que sea más como una rotación. Piénsenlo en una frontera de posibilidad de producción lineal, no se da un desplazamiento paralelo, sino que pivotea sobre el eje X. Este ejemplo es muy similar, tenemos que razonarlo de la misma manera, simplemente que nos marca que ocurre otra cosa. Acá lo que nos está diciendo es que los recursos disponibles para producir ambos bienes, o sea, para producir televisores y café, se reducen y afectan en la misma proporción la producción de ambos bienes. Entonces, en este caso, sí se va a dar un desplazamiento paralelo de la frontera de posibilidades de producción. Y este desplazamiento paralelo se va a dar hacia adentro. Es decir, la frontera de posibilidades de producción se va a contraer. Porque lo que está pasando acá es que se reducen en la misma proporción la producción de ambos bienes. Acá les dejo un par de ejemplos más que se razonan exactamente de la misma manera que los otros dos casos que vimos recién. Pero les dejo esto sin resolver para que ustedes puedan razonarlo en sus casas. Recuerden, comiencen graficando la frontera y a partir de ahí piensen, pero primero grafiquen. Seguimos con el ejercicio número 5, que este puede empezar a ser un poquitito más difícil, pero tranqui que no pasa nada. Acá nos está diciendo que somos un estudiante que está haciendo una tablita de costos. Sabe que el costo de alquiler es 400, sabe que el gasto de transporte es 40, sabe que gastos en materiales, por ejemplo, no sé, cuadernos, lapiceras, lo que sea, para estudiar es 200, y sabe que la tasa de interés es 10%. Y además tiene un ingreso por trabajar de 500, de los cuales puedo ahorrar 150. Entonces el ejercicio lo que hace es pedirnos que obtengamos los costos de este estudiante, ¿sí? Presten particular atención a la existencia de la tasa de interés en esta consigna. Nosotros rápidamente podemos sacar la cuenta de que los gastos que tiene esta persona, que los costos que tiene, son 640. ¿Por qué? Porque tenemos alquiler de vivienda por 400, gastos de transporte por 40 y gastos de materiales y otros por 200. Si haces esa cuenta lineal, esa suma, nos da 640. Si no me creen, agarran la calculadora, tic, 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 lo chequean y sale. Pero, tenemos que tener muy en cuenta la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no nos está marcando un costo contable, como sí nos marcan los
las cuentas que acabamos de hacer, que nos da 640, sino lo que nos marca es el costo de oportunidad. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Es decir, si yo tengo esta plata, ¿sí? Y me la guardo para mí, me la guardo en el bolsillo, el costo de oportunidad es la tasa de interés. ¿Por qué? O sea, el costo de oportunidad es no haberla puesto en el banco y haber ganado la tasa de interés. Entonces lo que nos marca este ejercicio es que razonemos eso, que razonemos todos los costos que tiene este estudiante. Un costo es el costo contable que ya calculamos y otro costo es el costo de oportunidad. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es, si este estudiante, además de estudiar, trabajara, o no estudiara pero trabajara, pero vamos a considerar que hace las dos cosas, va a tener un sueldo de 500 y, como veíamos en la consigna, que este sueldo de 500 podría ahorrar 150 a una tasa de interés de el 10% de 150 es 15. Entonces, el costo de oportunidad de no trabajar, porque puede ahorrar 150 de lo que sería su sueldo, es 515. ¿Se entiende? O sea, vamos a recapitular y vamos a hacerlo bien facilito para que se entienda. Si yo solo estudio, me estoy perdiendo un sueldo de 500. Pero además me estoy perdiendo la tasa de interés que puedo obtener por los 150 pesos que yo puedo ahorrar de ese sueldo. Entonces, el costo de oportunidad de no trabajar es 515, o sea, el sueldo más la tasa de interés que voy a tener. Y además, pensemos que si yo estoy trabajando y estudiando, pero la plata esa que yo me guardo simplemente la dejo en el bolsillo, en el cajón y no la pongo en el banco, el costo de oportunidad es 15, porque es el 10% de esos 150 pesos que yo podría guardarme, ahorrar cada mes. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que calcular el costo total de este estudiante. ¿Y cómo se calcula el costo total? Bien, básicamente sumando el costo contable, que dijimos que era 640, y el costo de oportunidad, que dijimos que es 515. Entonces, si hacemos esa cuenta, agarramos la calculadora, ponemos el 140 más 515, nos va a dar un costo de 1155. Ese es el costo total que tiene este estudiante. Ahora vamos con el último ejercicio y ya con esto terminamos, gente. Un poquito más. Esto nos está diciendo que tenemos 100 trabajadores que son todos iguales, o sea, tienen idénticas capacidades productivas, son exactamente iguales. Es como que me agarren a mí y pongan al lado 99 personas más exactamente iguales a mí, con esta camisa, con este pelo, todo igual. Entonces, nos dice que estos 100 trabajadores pueden producir diariamente, todos los días, 50 kilos de trigo o una bicicleta. O sea, que cada uno de estos trabajadores puede producir 50 kilos de trigo o una bicicleta. Y lo que nos pide es que dibujemos una frontera de posibilidades de producción. Nosotros dibujamos esta frontera de posibilidades de producción y vemos que en el eje Y está la cantidad de kilos de trigo que pueden producir estos trabajadores, que son 5.000. ¿Por qué? Porque si cada trabajador puede producir 50 kilos de trigo y tenemos 100 trabajadores, 100 por 50 es igual a 5.000. O sea, toda la masa de trabajadores puede producir como máximo 5.000 kilos de trigo. Y además, dado que cada uno de los trabajadores puede producir como máximo una bicicleta y tenemos 100 trabajadores, entonces estos 100 trabajadores pueden producir como máximo 100 bicicletas. El punto B nos pide que marquemos los puntos que son ineficientes. Como ya lo vimos y lo recontravimos, son aquellos puntos que están por debajo de la línea de frontera de posibilidad de producción, o sea que están en el medio, ¿sí? Esos puntos son ineficientes porque podríamos producir más de uno de los dos bienes o de los dos bienes y terminar sobre la frontera de posibilidad de producción. Y otra de las cosas que está bueno que analicen ustedes es cómo cambian las dotaciones en la producción de cada bien. Es decir, si yo produzco una unidad más del bien X, es decir, una unidad más de bicicletas, ¿cuánto tengo que reducir de trigo por haber producido esta unidad más de bicicletas? Y al revés también, si yo quiero producir una unidad más de trigo, ¿cuántas bicicletas tengo que reducir? O sea, ¿de cuántas bicicletas tengo que prescindir para producir esta unidad adicional de trigo? Es importante que hagan ese razonamiento y que piensen y machaquen y lo marquen en el gráfico. Se las dejo acá,
el grafiquito, ustedes en su casa dibújenlo y piensen. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Les pido por favor un likeazo, una suscribida y nos vemos en el próximo video que vamos a seguir con varios ejercicios un poquito más difíciles. Hasta la próxima gente, chau chau, nos vemos.